evidencia sugiere que estamos entrando en la sexta extinción masiva, en la que las especies están desapareciendo a un ritmo significativamente superior al registrado en la historia geológica de nuestro planeta. La biodiversidad de las islas, que representan solo el 5% de la superficie terrestre, es especialmente vulnerable. Casi el 80% de las extinciones documentadas corresponden a especies insulares y alrededor del 40% de las especies en peligro de extinción son exclusivas de las islas. Lamentablemente, gran parte de esta biodiversidad se está perdiendo antes de ser siquiera descubierta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ese vídeo es solo un fragmento de un documental que se está preparando sobre la pérdida de biodiversidad en las islas, ecosistemas con especies singulares, precisamente por el aislamiento que las hace también más frágiles. ¿Cómo nos explicará una de las científicas que lo está investigando y que está hoy aquí con nosotros? Buenas tardes, Ana Traveset. Buenas tardes. Ana Traveset es profesora de investigación del CSIC en el IMEDEA. Bueno, pero la extinción de especies, por desgracia, es mucho mayor que lo que ocurre en las islas. Hace pocos días la revista Science publicó un trabajo que documenta la extinción de centenares de especies de aves. Un trabajo firmado, entre otros, por Ferran Sayol, investigador del CREAF, que está también aquí. Buenas tardes, Ferran. Buenas tardes. Ferran, como digo, es investigador del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales. Y a ti te hago, Ferran, la primera pregunta. Vimos hace un año, hace dos, un estudio similar en el que cifrabais en 1.400 las especies perdidas, ¿no?, extinguidas. Y en cambio, en este último trabajo habláis de en torno a 600. ¿Dónde está el desajuste, si es que existe? Sí, o sea, básicamente estas 600 son las especies que tenemos evidencias físicas, podríamos decir, ¿no? Son datos históricos que hemos podido ver estas especies extinguirse o las hemos encontrado en registros arqueológicos, ¿no? Tenemos esqueletos, tenemos evidencias. Y de este número a las 1.400 que comentabas, es una estimación de las que se podrían haber extinguido pero no han dejado ningún resto, ¿no? Son especies que puedes extrapolar y decir, bueno, en este sitio si continuáramos buscando saldrían más extinciones, ¿no? Entonces 600 son las que sabemos seguro, que tenemos evidencias. ¿Desde cuándo? Esto es desde 130.000 años atrás, que es el punto donde, digamos, los humanos empezaron a expandirse por el planeta y empezaron a causar esas extinciones, ¿no? O sea, cogemos el punto de referencia donde estas extinciones se pueden considerar por causas humanas. O sea que eso te iba a decir, ¿no?, que estamos hablando de extinciones en las que tenemos que ver nosotros. Exacto. Y extinciones, por ejemplo, como la paloma que tienes detrás, no sé si se ve en su... esta paloma que tienes tú detrás, sí, es una de las especies extinguidas, sí, ¿no? La paloma migratoria, sí, es una de las especies más icónicas que se ha extinguido, ¿no? Quizá el dodo es más conocido aún, pero la paloma migratoria también era una ave que estaba en Estados Unidos, que dicen que en un momento fue quizá la ave más abundante del planeta, pero una caza dirigida y sistemática la extinguió por completo. Y eso debió ocurrir hace poco, porque una caza pues debió ser en el siglo XIX. Exacto, sí, sí. Bueno, Ana, tú has estudiado específicamente la pérdida de biodiversidad en islas. ¿Qué hacemos los humanos en las islas? Porque antes de que lleguemos, aquello se mantiene prístino. Efectivamente. Bueno, quizás lo primero que querría decir es que en las islas se está perdiendo biodiversidad en todo el planeta, pero en las islas muchísimo más. O sea, esta sexta extinción masiva... ¿De que comentabas en el vídeo? Sí, se está notando muchísimo más en las islas. Y de hecho el 80% de las especies extinguidas están documentadas en islas. Y un 40%, casi un 40% de las que están amenazadas también. Están en islas. Están en islas. Entonces, ¿qué hacemos los humanos? O sea, bueno, la mayoría de estas extinciones las han causado los humanos. ¿Por qué? ¿Por qué son tan vulnerables estos sistemas, ¿no? Bueno, son, por su definición, están aislados geográficamente, sobre todo las oceánicas tienen unos ecosistemas muy simples, unas comunidades de plantas, animales, o sea, muy simples y por tanto muy vulnerables a cualquier perturbación. Al tener una baja diversidad de especies comparado con la misma área en el continente,
tienen también una menor diversidad genética y eso las hace menos adaptables a cualquier perturbación, sea cambio climático, introducción de nuevas especies, patógenos, etcétera, ¿no? ¿Y por qué se pierden tanto en las islas? Porque hay muchísimas especies endémicas. O sea, este aislamiento puede haber durado durante millones de años, ¿no? Y entonces han evolucionado unas formas que al no haber depredadores, porque esto es otra característica de las islas, al no existir algunos linajes que no han podido llegar ahí, ¿no? Mamíferos que no pueden cruzar nadando hasta ahí, entonces muchos depredadores no están. Entonces estas especies nativas están evolucionando en un sistema que no hace falta que evolucionen, que se defiendan, que por otra parte las defensas son caras energéticamente, ¿no? Entonces por eso también eso las hace más vulnerables. Ahí hay pues, aves que no vuelan, que han perdido la capacidad de volar, entonces claro... Como era el dodo, por ejemplo, ¿no? Exacto, el dodo, el moa de Nueva Zelanda, el pájaro elefante de Madagascar... Tenemos algunas imágenes de esos, algunas de esas aves extinguidas, ¿no? Y también mamíferos, o sea, hay estas que estamos viendo, por ejemplo. Sí. Sí, este creo que es de Canarias, ¿no? También tenemos ejemplos de cercanos, de aquí cercanos, sí. El ostrero canario, por ejemplo. Sí, en Nueva Zelanda está mitacina, bueno, era un murciélago. Este es impresionante, era mucho más grande que un avestruz. Sí, que estaba en Nueva Zelanda, ¿no? Sí. Y que nos lo cargamos para comérnoslo, claro. Porque... Sí. No, en Nueva Zelanda, como no había, como decía Ana, no había mamíferos terrestres, pues las moas estaban ocupando este espacio ecológico, ¿no? Estaban haciendo de grandes herbívoros, ¿no? Pastando por el continente, y cuando llegan los humanos, pues una de las especies que primero empiezan a cazar también son las más grandes, porque pueden tener, ¿no? más carne. Claro. Y entonces es también un patrón que vemos en las extinciones, que no se pierden especies al azar, hay algunas que se pierden más rápido y son en general especies grandes que no vuelan. Hay un patrón. Estos dos pájaros que decíais en Canarias, ¿por qué se han perdido? Un pájaro que es un verderón, ¿no? Bueno, en Canarias, aunque sea un verderón, también había algún ejemplo de especie que no volaba, que como decía Ana, en Canarias igual, ¿no? Han evolucionado en islas, son islas oceánicas, que no había depredadores, y entonces cuando llegan los humanos, ¿no? Los guanches llevan las cabras, los cerdos, luego llegan más tarde la conquista desde España, llevan gatos, ratas, todo esto son nuevos depredadores que muy fácilmente pueden extinguir las poblaciones. Devastadores, ¿no? Producen catástrofes ecológicas. Y aún está pasando, ¿no? Ahora también vemos gatos domésticos que están depredando sobre el lagarto gigante, sobre especies que son endémicas y están en peligro por culpa de estos depredadores que hemos introducido. Claro, que son especies exóticas, ¿no? Para ese ecosistema. El tema de los gatos que da para mucho juego, porque hay tanta gente que cada vez que hablas de un gato se ponen como hidras porque parece que estás hablando de su gato. Claro, los científicos lo único que decís es, oiga, no lo deje salir de casa. Exactamente. Porque el impacto que tiene ese animal en la fauna local, lagartijas, pájaros, etc. Claro, también son seres vivos, ¿no? Claro, es una mascota. Hay que defenderlos a todos. Claro. Sí. Pero también culebras, ¿eh? Por ejemplo, la isla de Guam, en el Pacífico, introdujeron accidentalmente una culebra arbórea marrón, y acabó con casi toda la avifauna. Entonces, una isla tropical, que es un bosque, que llamamos los ecólogos, vacío, ¿no? Porque es un bosque sin aves, que encima estamos perdiendo la función ecológica, ¿no? Porque estas aves pueden polinizar, pueden dispersar semillas, moverlas, ayudando a la regeneración del bosque. Y lo que están viendo los ecólogos que están estudiando esto, pues que no hay regeneración de bosque. Esto es importante, ¿no, Ferran? Esto es una de las conclusiones importantes de vuestro trabajo en Science, ¿no? Exacto. No solo se pierde el animal, sino la función que tenía en el ecosistema. Sí, exacto. En realidad, el objetivo principal de este estudio reciente era intentar ir más allá de los números, ¿no? Podemos decir, vale, se han extinguido 600 especies, pero ¿qué funciones tenían? ¿Qué consecuencias puede tener esto, no?
Lo que hicimos es, como son especies que no las podemos ver, no podemos estudiar su dieta directamente, pues lo que hicimos es visitar a los museos donde hay colecciones, donde se guardan algunas de esas especies extintas en forma de pieles o esqueletos, y midiendo sus rasgos, ¿no? Midiendo el tamaño del pico, la forma del pico, la longitud del ala, podemos inferir qué rol o qué función tenían en el ecosistema, ¿no? Para poner un ejemplo, si vemos una ave que tiene un pico muy largo y muy fino, pues seguramente comía néctar, y entonces haciendo esto polinizaba las flores. Otra con un pico más ancho, pues seguramente podemos saber, midiendo esto, que comía fruta y con eso dispersaba semillas. Entonces, a partir de su morfología podemos inferir su función y ver la diversidad de funciones que se están perdiendo. Es increíble, es apasionante esto, ¿eh? Todo el trabajo deductivo también, ¿eh? Sí, Claro. nosotros esto precisamente lo hemos estado estudiando en Galápagos con los famosos pinzones de Darwin, porque se creía hasta hace poco pues, que comían solamente insectos y bueno, alguna semilla, y hicimos un estudio mirando su capacidad de ir a las flores y mover el polen de una a otra de forma efectiva, siendo lo que llamamos polinizadores legítimos, y comprobamos que la gran mayoría de pinzones y de aves en Galápagos están ejerciendo una función muy importante, porque además en estas islas oceánicas hay muy poca diversidad de insectos. Entonces se da un fenómeno muy interesante, ¿no? Que es lo que se llama la expansión de nicho. O sea, hay pocas especies, entonces hay una baja competencia interespecífica, pero eso hace que algunas especies aumenten mucho, ¿no? Sean muchísimas, y entonces aumenta la competencia intraespecífica. Y eso provoca a su vez que tengan que ampliar su nicho. Entonces, especies que comían insectos en el continente, pues aquí empiezan a comer flores, a comer frutas, hojas, y a la vez que hacen esto están ayudando a las plantas. Incluso se llega, con años y años y miles de años de evolución, se llegan a interacciones muy específicas que la planta llega a depender de ese animal. Claro, claro. Eso lo vemos aquí mismo en Menorca, ¿no? Yo he estado estudiando durante años. Hay una especie de un arbusto que tiene unos frutos rojos preciosos que dirías, ¿esto lo comen aves? Pues no, solamente la comen las lagartijas, la lagartija balear, endémica de Mallorca y de Menorca. De las islas. De las islas. Y amenazada porque han entrado culebras, entonces están... Bueno, ya de Mallorca y Menorca también es otro ejemplo, los depredadores, la isla de Mallorca y Menorca la dejaron vacía de la lagartija. Que estás hablando sobre todo de reptiles o de gatos y ratas. Sí, gatos, ratas, bueno, entraron también martas que introdujeron los romanos, los fenicios introdujeron jinetas. O sea, es un conjunto de Entonces, en algún depredadores. Momento, claro, pero en algún momento habrá que decidir, o quizá no, que ¿dónde está el ecosistema original? Porque claro, las martas que introdujeron los romanos, los hurones de los fenicios o lo que fuera, forman parte ya de ese ecosistema. O sea, como las carpas en nuestros ríos, ¿no? Ya, es un poco... especies exóticas que llega un momento que claro. dices, bueno, no sé, tendrán que dejar de ser exóticas en algún momento. Ese es un poco el objetivo, volviendo al trabajo es queríamos poner el punto de referencia donde antes de que los humanos empezaran a causar un impacto. Entiendo, ¿no? Porque entiendo. muchas veces nos pensamos que las extinciones son una cosa muy reciente o que quizá hasta ahora empezando, pero te das cuenta de que desde el momento que los humanos pisan un sitio empieza a cambiar ese ecosistema. Talan el bosque, cazan las especies, introducen especies, o sea, es como desde el minuto cero que los humanos pisan un lugar, ese lugar cambia, ¿no? Entonces, ¿dónde hay que poner la referencia para intentar restaurar este ecosistema? Es una pregunta compleja y quizá que tiene también es un poco filosófica, pero al menos nosotros podemos intentar cuantificar con datos cómo eran estos ecosistemas antes de que los humanos llegaran, ¿no? Cómo eran originalmente y qué funciones había.
en estos ecosistemas, claro, que quizá ahora se han perdido. nadie está haciendo esta función. Porque a lo mejor Claro. por evolución, a lo mejor algunas especies ocupan esos nichos y hacen las funciones Claro. de las que han desaparecido, pero otras no. Exacto, O sea, y en las islas hay menos de estas Claro. especies Claro, redundantes, por eso también le aumentan todavía más su fragilidad. claro. Yo, respecto a esto, yo creo que sí que, o sea, no podemos ahora restaurar todo, algunas especies ya están extinguidas, no las podemos resucitar, y a lo que tenemos que ir es a ecosistemas funcionales, simplemente que funcionen, un río que el agua esté limpia, que pueda haber diversidad, y bueno, quizás en algunos casos tenemos que aceptar esas especies exóticas e incluso invasoras en algunos casos, que pueden hacer la función que hacían sus nativas. Y hay un ejemplo súper ilustrativo en Hawái. En Hawái se han introducido todo tipo de especies, han desaparecido linajes, ¿no? La familia de drepanidos de estas aves con un pico precioso que van a comer el néctar, a la vez otras que también dispersan las semillas, y ahora quienes están haciendo estas funciones, sobre todo la de dispersión, son pájaros que se han introducido. Entonces, claro, durante un tiempo había como un dilema, ¿no? ¿Los eliminamos o no? Pero entonces, si los eliminamos, no hay regeneración del bosque. Claro. Entonces, por eso que en algunos casos, pero esto hay que ir caso por caso, en algunos casos tenemos que aceptar ese ecosistema novel, ¿no? Que se llama. Para mantener la función. Para mantener, que sea, ¿no? claro. A veces, sí, estoy de acuerdo con esto, pero a veces se ha visto también que algunas, o sea, que no es suficiente, o sea, es decir, que hay algunas Que hay funciones que ayudar, sí que sí. quedan vacías, ¿no? Como Claro, que... sí. Y ahí hay que Sí. restaurar, ¿no? Exacto. Que esto hay que es ver. una de las cosas importantes del estudio, ¿no? Que hasta qué punto se ha perdido, o sea, cuáles son las consecuencias de esa pérdida, ¿no? Eso también lo habéis medido un poco. Sí, claro, intentamos decir, claro, es un estudio, digamos, a una escala grande, en el sentido que miramos toda la diversidad de funciones que se han perdido, ¿no? Como dice Anne, quizá luego el siguiente paso es ir caso por caso, isla por isla, y ver en cada sitio qué función falta o qué función, quizá hay funciones que las están ejerciendo especies amenazadas, que aún las podemos salvar, aún que podemos protegerlas. Lo que hemos hecho nosotros es una fotografía general en todo el mundo, cuantificar qué se ha perdido a nivel de diversidad de funciones y también de diversidad evolutiva, que le llamamos, ¿no? Lo que hemos mirado, de algún modo, es, cuando hablamos de diversidad evolutiva, nos sirve esa metáfora que utilizaba Darwin, ¿no? De el árbol de la vida, ¿no? Nosotros, si nos imaginamos este árbol de la vida, lo que vamos a ver es con las especies que se están perdiendo, si lo que estamos perdiendo son hojas o ramitas, o estamos perdiendo ramas enteras, ¿no? Del árbol de la vida. Del árbol de la vida. Qué Y buen esto, ejemplo. y eso tiene consecuencias, o sea, perder un linaje entero, quizás estás perdiendo todos unos rasgos, unas funciones que quizás solamente ese linaje podía ejercer, ¿no? Entonces, incluso si queremos hacer restauración y queremos sustituir esas especies, quizá ya no nos queda nadie para sustituirlas, ¿no? Entonces, es interesante ver también qué nos queda y lo que nos queda, intentar protegerlo a toda costa. Claro, que esto es un mensaje que hay que martillear, porque no sé si la opinión pública es completamente consciente de la importancia de no perder más de lo que hemos perdido. Porque, vamos a ver, hay un gráfico muy expresivo del declive de biodiversidad. Fijaros en ese gráfico. Es decir, creo que es desde el año 70, no lo veo bien desde aquí, pues se ha perdido, o sea, no es que se haya perdido, ¿no? Que la biodiversidad ha bajado un 73% en este planeta. Sí. Claro. Sí. Por eso, claro, entiendo que estamos hablando en muchos casos de animales, de invertebrados, de insectos, Sí, claro. que a nosotros, que al grueso de los humanos nos dan un poco igual, incluso nos pueden molestar, ¿no? Pero que al final es cada una de esas especies que ocupa una pieza en el puzzle de la vida. Sí, y eso que dices de la pieza es una idea, yo creo, esencial. O sea, entender que a veces pensamos, bueno, esta especie tan rara que vive así en una isla, o este insecto, ¿qué hace? No hace nada. Pero hay que imaginarse, esto es como un ecosistema, tiene un montón de piezas, ¿no? Es como, nos podemos imaginar, y nosotros mismos dependemos de estas piezas, ¿no? Y a veces se habla, para poner una metáfora más visual, ¿no? Es como si todos vamos en un avión y vamos quitando piezas, ¿no? Hay piezas que parecen menos importantes, ¿no? Magnífico ejemplo. O sea, tú puedes decir, bueno, quitamos los asientos, quizás será más incómodo, pero seguimos volando.
quitamos tal. Hay un momento que si vamos quitando piezas, el avión se cae, el ecosistema entero se cae, ¿no? Y esto puede pasar a especies que parece que no son importantes, pero puede haber estas interacciones, estos efectos en cascada, el pájaro que poliniza la planta, que da de comer a tal, y entonces vas quitando piezas y hay un momento que el ecosistema entero deja de funcionar. Entonces esto es lo que hay que evitar, de que se pierdan más piezas de las que se han perdido. Es buenísimo el ejemplo, no Ferran. sabemos en qué momento estaremos quitando la pieza clave que lo va que tira al suelo el avión. Y los efectos en cascada, sí que todavía no hay muchísimos datos en esto, porque normalmente los ecólogos trabajamos pues, ¿no? con ventanas o con una función o con un par, tal. Pero hay algunos estudios muy bonitos que han salido también en revistas muy top como Science o Nature, que se han hecho en atolones. En el atolón de Palmira hay un concreto que miran el impacto de las ratas sobre todo el funcionamiento de la isla, pero no solamente la parte emergida, sino también en la el mar. sumergida. Entonces, las ratas lo que hacen siempre cuando se introducen, que bueno, pueden entrar en una isla un par, pero si están embarazadas o bueno, que entre una pareja, al cabo de un mes ya tienes hijos y al cabo de unos años tienes miles de ratas ocupando esa isla. Entonces, donde están las ratas hay pocas aves marinas porque van directamente a los huevos, ¿no? a comer los huevos de las aves marinas. Entonces, donde había aves marinas, ahí ellos depositan guano y ahí viven unas especies de plantas específicas y se produce mucho nitrógeno, o sea, hay todo un ciclo que entonces han visto, también han estudiado en el mar el zooplancton al que llegaba de ese nitrógeno, y también ven que hay menos zooplancton y también afecta a la abundancia de las rayas, o sea, un vertebrado marino afectado por unas ratas que han entrado en ese islote, ¿no? La rata, o sea, que no ha visto en su vida una raya marina y viceversa, y sin embargo están conectadas, por desgracia, exactamente, con una cadena tan... Entonces sí, bueno, uno de los mensajes para la biodiversidad de las islas, que son los que están provocando y provocarán más de estas extinciones, son ratas, gatos. Las cabras también eliminan las plantas que no tienen defensas, también van a ellas directamente, a los endemismos, les encantan. También las cabras se multiplican muy rápidamente. Conejos, es que claro, toda esta fauna que se lleva a la isla, el humano, pues hace un es daño lo que bestial, pasa. porque decía Ferran, desde el minuto 0, el minuto 1, los humanos cambiamos un ecosistema, pero lo cambiamos a peor. A peor, claramente, es decir, destruimos el ecosistema. Luego, si somos muy generosos, a lo mejor somos capaces de reconstruir algo, pero es evidente que la huella humana positiva para el ecosistema no es. Entonces, sí, yo creo que el mensaje sería, o sea, al final también la gente se puede preguntar, pero ¿qué puedo hacer yo, no? Y yo creo que la idea general es intentar dejar la menor huella posible. O sea, cuando vas a un parque nacional, pues intentar que no se note que has estado allí. Claro. ¿No? Y a nivel individual, cuando vivimos en la ciudad, lo que sea, también intentar como tener un modo de vida que sea, o sea, es imposible no dejar huella, pero que sea la menor posible, ¿no? Más sostenible, ¿no? Hablamos, o sea, lo que tenemos que evitar es hacer como una sobreexplotación de los recursos, ¿no? Porque al final dependemos de todos estos ecosistemas y es dejarle este espacio a la naturaleza para que pueda funcionar y nosotros somos recuperarse. naturaleza, nosotros somos naturaleza, formamos parte de esa naturaleza. Aunque vivimos cada día más de espaldas, bueno, cada día más de espaldas no, pero bastante de espaldas, sí, ¿no? Sí. Los niños de ahora tienen muy poco contacto con la naturaleza, ¿no? Y cada vez, como van viviendo más en las ciudades, pues pierden toda esa. Entonces, claro, si no están en contacto con la naturaleza, no le pueden valorar lo fantástica y maravillosa que es. Y lo importante para su propio futuro, ¿eh? Exactamente, y tampoco van a luchar para protegerla. Eso es. Perdona un segundo, Ana. El estudio vuestro también mira hacia adelante, hacia el futuro. Sí. Y estima en que en los próximos, creo que son 200 años. Se perderán muchísimas otras especies de aves, ¿no? Sí.
Claro, esto también son estimaciones, pero al final están basadas en el grado de amenaza que tienen ahora, ¿no? Para explicarlo de modo simple, lo que hemos hecho es mirar ahora qué especies están amenazadas, qué especies no lo están y tal, ¿no? Entonces puedes hacer como unas simulaciones o estimar si ahora las que están amenazadas se pierden en 200 años, hay una probabilidad que se pierdan, se puede calcular. ¿Qué más diversidad de funciones vamos a perder, ¿no? Y es un poco lo que cuantificamos. Y vemos que sigue, el declive de pérdida de funciones sigue, no se para. Y sobre todo en islas es donde es más acusado, ¿no? Oye, Ana, lo que ocurre en las islas, esta degradación acelerada, ¿no? Como dice Ferran, ¿se puede trasladar al continente? Es decir, bueno, que ya está ocurriendo en el continente, pero quiero decir, sí. esta realidad que es peor en las islas, ¿puede ocurrir en el continente también? Claro, porque en el continente hay más humanos viviendo, más humanos destrozando los paisajes, ¿no? Los bosques, el Amazonas, bueno, los ecosistemas. Y están convirtiéndolos en islas dentro del bosque, continente. Sí, las islas hábitat que se llama, ¿no? De hecho, en los congresos que tenemos de islas, hay gente que estudiamos islas reales, que llamamos rodeadas de agua, pero las islas de hábitat son estas que estudian pues, mucha gente en los trópicos y bueno, en todas partes hay fragmentos. Entonces, vamos hacia eso. Entonces, si entendemos, este proyecto en el que estoy trabajando, entendemos cómo funciona una isla, que es muy simple, es totalmente trasladable a lo que pasa en esas islas en el continente. O sea que que nos quedan pocos minutos ya, ¿eh? Estamos... de lo que estás hablando es que en el continente la destrucción de la naturaleza deja pequeñas parches, un mosaico de parches, ¿no? Muchas veces desconectados entre ellos, lo cual también reduce la variabilidad genética, todas estas cosas. Exactamente. Entonces, hemos de ser capaces de entender lo que ocurre en las islas para intentar proteger estas nuevas islas. Sí. Y si puede ser reconectarlas, porque claro, si no... Exactamente. O sea, entender la complejidad de un ecosistema ha sido un desafío desde que empezaron las ciencias naturales, ¿no? Es muy complejo. Entonces, en este proyecto que trabajamos hemos cogido islas muy pequeñitas, menores de 5 kilómetros cuadrados, entre 3 y 5, y ahí estudiamos todo, o sea, desde las interacciones planta-hongo, los polinizadores, los dispersores, los herbívoros, bueno, estamos en el Ártico mirando también qué comen los osos polares. La idea es construir toda esta red trófica y comparando una isla habitada con una no habitada. Esto se puede hacer en islotes, como queremos coger todas las interacciones, pues en islotes pequeños, ¿no? Porque son muchísimas muestras, es muchísima... Claro, reconstruir todo ese puzzle, ¿eh? Exactamente. Y esto nos permitirá ver, es porque en las habitadas pues están estas especies introducidas, pues en una hay cabras, en hay gatos, ratas. En cambio, en las pristinas, que ya cada vez hay menos, no. Entonces podemos comparar y modelar después qué pasa si aquí introducimos, entran las ratas o entran las cabras, qué le va a pasar a toda esta red trófica. Este es el objetivo principal del proyecto. Ferran, una última idea. Nada, o sea, intentar, yo creo que la gente se dé cuenta, al final, o sea, las aves que vemos, ¿no? Aquí en los museos, las que se han extinguido, no las podemos recuperar, pero ser consciente de que nos puede llegar a afectar al final, ¿no? Y hay ejemplos, en la India se han perdido, el declive de los buitres ha hecho que haya más enfermedades asociadas a la fauna cadavérica, ¿no? Hay muchas cosas que nos afectan, que no somos conscientes y entonces tenemos que preservar esos ecosistemas para nuestra propia supervivencia. Al final. Los gorriones, que no hemos hablado de los gorriones, que se han perdido los gorriones, que eran una presencia completamente cotidiana en nuestro país, ¿no? Y que sin embargo ya hay muchísimos menos, millones menos, ¿no? Y que, en fin, que se pueden hacer cosas también a pequeña escala, cada uno en su escala cotidiana, ¿no? De ayudar a... Exacto, sí, no, al final es intentar eso, tener un uso más responsable de los recursos, intentar que esos ecosistemas sean capaces de regenerarse a un ritmo, ¿no? que la extracción de recursos sea sostenible, que quiere decir que se pueda mantener y podemos seguir viviendo aquí. Muy bien. Pues Ferran Sayola, Ana Traverset, muchísimas gracias por vuestra ciencia. Gracias a ti por dar visibilidad a la ciencia, es muy importante este programa. Es que hacéis unos trabajos espectaculares. Venga, pues seguimos. Gracias.
Muy bien. Gracias. Muchas gracias a ustedes, como siempre, por este rato de ciencia aquí en el canal 24 Horas, donde continúa la información. Hasta la semana que viene.